Antes de Patricia Juárez, está con nosotros en los estudios de RPP, aquí en Prueba de Fuego, el exministro de Interior del gobierno del presidente Francisco Sagasti, el general Kluber Aliaga. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Mávila, encantado de estar en el programa. Bueno, ya tenemos fecha para la presentación del Plan Nacional de Seguridad que ha dicho el presidente, esto será el jueves, ha dicho marcará una ruta para el próximo gobierno. ¿Qué debería contener ese plan para que no sea simplemente un anuncio precipitado que lo que busque es distraer la atención justamente de los asuntos que ahora comprometen la figura presidencial? Bueno, más parece lo último que has mencionado porque hemos tenido planes, hay varios planes de hecho. El plan que le corresponde al Ministerio del Interior, que es es el actor fundamental en el tema del combate contra la criminalidad, ha tenido su plan. Y los planes parten de un diagnóstico de la realidad, de un diagnóstico situacional. Ese diagnóstico tiene que ser permanente y los planes se van ajustando en el camino, de tal manera que un nuevo plan que presente no quiere decir que está descubriendo la pólvora, sino que simplemente es señalar algunos objetivos, unas metas responsables, direccionar de alguna forma la acción del gobierno en estos próximos meses. De tal manera que no espero que haya una gran variación. Justamente le iba a preguntar eso, si se siente entusiasta, optimista con relación a lo que nos van a presentar el jueves o no. No, considero que no va a haber una gran variación. Creo que se van a esforzar mucho en incorporar lo que ofreció el presidente públicamente, que fue la filosofía que subyace al plan Bratton, ¿no? Es decir, la teoría de las ventanas rotas. Tratar de combatir la criminalidad menor, las faltas menores, a fin de evitar que éstas escalen hasta convertirse en faltas más graves. El problema ahora no es necesariamente ese. El problema es que estamos conviviendo con organizaciones criminales que tienen que llegan a otro nivel, ¿no? Así es. O sea, nosotros hemos superado ya esa etapa. Nosotros tenemos una criminalidad que ha evolucionado, ha desarrollado. Ya no tenemos pequeñas banditas barriales, algunas bandas organizadas, sino tenemos muchas organizaciones criminales y, digamos, muchas bandas organizadas y mucha delincuencia barrial. Ayer el especialista Corcuera nos decía, Javier Corcuera nos decía que, por lo tanto, hay que, por ejemplo, para él el plan Bratton no aplicaba ya como una solución, claro, porque eso se diseñó en otro contexto, en otro país, en una ciudad y con otro problema, que el problema ahora más bien obligaría a apuntar a la economía, a los dineros que manejan, que hay detrás de las organizaciones. Para que la gente entienda, el plan Bratton es para evitar que la delincuencia escale, o sea, antes de que las cosas se agraven. Nosotros ya estamos en una situación grave, lo que hay que hacer es reducir esa alta incidencia delictiva y luego aplicar una cultura de seguridad, de respeto a los valores sociales, a la convivencia pacífica. Es decir, hay que combatir esa política del robo, del hurto, de la agresión. Hay que generar una cultura de paz, de convivencia pacífica. Y en eso consiste básicamente el plan Bratton, ¿no? El sancionar las pequeñas faltas. Justo mientras lo escuchaba, venía la pregunta de ¿qué opinión le ha merecido estas fotografías que se han publicado de expresidentes en el penal de Barbadillo, que algunos consideran innecesarias? La exhibición, por lo menos innecesaria, cuando uno dice, ok, estamos combatiendo todos nuestros esfuerzos, nos faltan policías, estamos en desventaja para combatir a esas organizaciones de las que usted habla, pero estamos dedicándonos a entrar, claro, a un penal que, digamos, por lo menos está bajo control, ok, de pronto y no es legal que entre un microondas, que haya un televisor. Yo no sé exactamente cuál es el reglamento, pero digo, ¿y por qué no fueron a Ancón, o por qué no fueron a Piedras Gordas, o por qué no fueron a Lunigancho nuevamente? ¿Qué pasó? Así es, la lógica elemental te dice que si hay muchas necesidades, hay pocos recursos, se tiene que priorizar. Es una cortina de humo. El esfuerzo del Estado tiene que priorizarse contra las extorsiones y el sicariato, que es lo que más afecta al país. Y del penal de Barbadillo no se hacen ni extorsiones ni sicariatos. O sea, no vamos a pensar que los presidentes están metidos en esas cosas. Yo creo que se ha perdido el tiempo. Se ha querido distraer a la población con un tema que en estos momentos no reviste importancia. Lo que realmente reviste importancia es disminuir la incidencia de extorsiones y de casos de sicariato. ¿Y por qué cree que se ha querido desviar la atención? Indudablemente, yo creo que el presidente está en una situación difícil ahorita, tiene todos los reflectores de la prensa y la opinión pública nacional mirándolo a él, y lamentablemente el pueblo peruano decepcionado una vez más, ¿no?
de excepción en decepción. No es el primer presidente, son varios presidentes que nos han decepcionado. Y bueno, frente a esa situación yo creo que se está buscando algunas, lo que se denomina cortinas de humo para distraer la atención ciudadana, ¿no? ¿Lo consideraría psicosocial? ¿Un psicosocial? Considero que es una falla, porque en este momento, al contrario, él debe demostrar mayor interés en el combate contra el crimen organizado, ¿no? Centrar su esfuerzo en el combate a las extorsiones y al caso de sicariato. Y eso es el mensaje que el pueblo quiere, y en eso se debe concentrar. ¿Y cómo analiza usted, que ha ocupado el cargo, el trabajo que viene cumpliendo el actual ministro del Interior? Bueno, yo Porque creo que él debe ser la mano, perdóname la interrupción, la mano derecha en este tema del presidente. Hay una corresponsabilidad ahí. Claro, yo pienso que las instituciones públicas, los ministerios, deben ser fuertes, deben ser capaces de cumplir con su rol institucional, al margen del presidente que sea. O sea, el Ministerio del Interior tiene una función que está señalada en la ley, está en el marco de lo que manda la Constitución y por lo tanto vean que al presidente que venga, la función de la policía va a ser la misma y por lo tanto dentro del Ministerio del Interior se tienen que diseñar políticas que vayan en armonía con la Constitución y con la ley y tratar de ser lo más eficiente y eficaces posible. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que en el Perú, si el presidente falla, falla todo y eso está mal. De tal manera que debemos fortalecer las instituciones con la finalidad de que éstas sean eficaces y no sea tan trascendente, digamos, el cambio de un presidente, porque las instituciones por sí mismas tienen su función señalada en la Constitución y en la ley. Claro, sobre eso de la institucionalidad y de lo que se le cuestiona a los esfuerzos que hace la policía, el señor Vladimir Cerrón, candidato a la presidencia, pero además prófugo de la justicia, habla desde la clandestinidad. No lo ha hecho una vez, lo ha hecho en varias ocasiones. No hay ningún mecanismo que maneje en este momento la Policía Nacional para dar con él. Bueno, hemos visto la efectividad de la policía en muchos otros casos y la verdad que extraña. Yo creo que toda la población quiere resultados respecto al caso de Cerrón y es lamentable que hasta ahora no se produzca la captura, ¿no? Y bueno, eso genera muchas suspicacias. Usted ha tenido contacto directo, usted ha estado en el corazón de la policía, en el Ministerio del Interior. ¿Qué pasa? ¿Es corrupción también? Bueno, siempre ha habido corrupción. Siempre ha habido corrupción. Porque ha habido falta de casos. capacidad ya diríamos, caramba. Pero Ávila, hay que tener en cuenta que la Policía Nacional es una institución bien grande, tiene muchos efectivos, tiene muchos comandos, no hay un solo general, hay varios generales, no hay un solo coronel, hay muchos coroneles. De tal manera que yo tenía la esperanza que si no lo capturaba la DININCRI o la División de Requisitorias, los órganos de inteligencia nacional o regional lo pudieran hacer, o alguna dirección especializada. Sin embargo, va pasando el tiempo y lamentablemente constatamos que no se produce la captura y eso llama mucho la atención. Sobre todo porque la sensación... Y deja mal parado a la institución. No solo deja mal parada a la policía, sino que deja la sensación de un encubrimiento. Y le digo porque cuando la presidenta Dina Boluarte estaba a cargo, se decía que la presidenta incluso se vio involucrada en esto del cofre, ¿no? Y que prácticamente no había una decisión política, ¿no? Ni una disposición, todo lo contrario. La sospecha en la ciudadanía era que de alguna manera se estaba protegiendo a Cerrón. Yo creo que tarde o temprano se va a tener que saber si ha habido esa protección, que existe en una parte de la población, indudablemente hay gente que comenta eso, que algunos funcionarios lo estuvieran protegiendo, o para asumir al cargo han aceptado esa condición. Yo creo que en su momento se va a saber porque nada dura para siempre, o sea, el blindaje está mientras que estás en el gobierno. Cuando ya no estás en el gobierno, pero ya no está cambian Dina los Boluarte. actores. Por eso vuelvo a la pregunta. Ya no está Dina Boluarte, pero Dina Boluarte estaba muy Pero entonces, muy ¿qué quiere decir? Porque Dina Boluarte llegó a la presidencia finalmente porque, a ver, y tenía una relación con Cerrón, personal, antigua. Así es. ¿Correcto? Pero Gerí no. Entonces, ¿cómo entender que hay que entender, todavía hay que entender cómo llega Gerí al poder? Sí. Gerí no ha sido elegido por todos los peruanos. Ha sido puesto por la mayoría parlamentaria, los partidos que tienen mayoría en el Congreso. De tal manera que hay mucha negociación política por medio. Negociación política. Lógico. Y una fuerza que uno no entendería en un partido como Perú Libre, ¿no?
es que no solamente Perú Libre, sino hay varios partidos que han venido co-gobernando de alguna forma desde que entró Pedro Castillo, ¿no? Entonces el tema es bastante complejo. Espero que en algún momento vayan saliendo a luz algunas cosas que puedan confirmar algunas hipótesis, porque mientras que no haya pruebas, solamente son conjeturas, pero eventualmente todo se llega a saber. De acuerdo, hemos hablado de este plan, el jueves se presentará el plan ante el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana que debe evaluarlo y aprobarlo. ¿Quiénes se integran el Consejo de Seguridad Ciudadana? Bueno, fundamentalmente el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, hay representantes de los gobiernos regionales, de las municipalidades, de la población civil organizada, hay participación del Ministerio Público, del Poder Judicial, mandan sus representantes. Ese es el núcleo fuerte, digamos, del Consejo de Seguridad Ciudadana. Correcto, y tienen que darle el ok al plan que presente. Se supone que ese plan lo van a presentar ante el Consejo revisará, evaluará y espero que esté de acuerdo y que siga adelante, porque los planes se pueden ir modificando en el camino. No creo que sea un plan perfecto, tampoco creo que sea un mal plan. Será un plan que tiene alguna utilidad, en el camino se pueden hacer los ajustes. Lo importante es que se trabaje, lo importante es que se realicen las acciones concretas y contundentes para recuperar la paz y la seguridad. Muy bien, muchísimas gracias a Kluber Aliaga por estar con nosotros esta noche. Vamos a ver qué es lo que ocurre el 12 y seguramente comentaremos cuando tengamos el plan ya presentado y para poder tener los elementos a discutir. Muy amable.